Amigos seguidores de Esmeralda Channel, ¿qué tal? Estamos listos en este espacio de Esmeralda Informa en horas de la tarde, justamente para dialogar, como ustedes pueden observar en pantalla, a la presidenta del Consejo Nacional del Ecuador, Diana Atamay, para lo cual queremos agradecerle por la oportunidad de poder disipar algunas dudas en torno al tema elecciones 2021. Presidenta, gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos conocer cómo avanzan los procesos frente a este proceso eleccionario para el año 2021. El Ministerio de Finanzas en primera instancia había no dado los recursos necesarios o aprobado el presupuesto para este proceso eleccionario. ¿Cómo quedó ese tema? Por ahí está, bienvenida. Saludos cordiales, Presidenta. Muchos saludos a todos, un gran abrazo desde la distancia, cumpliendo con el aislamiento estamos realizando como Consejo Nacional Electoral el teletrabajo y las sesiones utilizando los mecanismos electrónicos. En este nuevo proceso electoral que se nos acerca y que nosotros ya hemos aprobado el calendario electoral, se ha previsto en estos meses realmente el tema, los efectos de la pandemia, la crisis sanitaria, ha trastocado todas las actividades de las previstas dentro del calendario electoral por el Consejo Nacional Electoral. He comentado en otros medios de comunicación y en algunos foros que el momento en que nos encontramos es elaborando los reglamentos para implementar los cambios que se hizo últimamente a la reforma o en la reforma del Código de la Democracia. En ese sentido, hemos tenido que revisar, reprogramar, reescribir algunas disposiciones, porque ahora tenemos que ir por estos mecanismos telemáticos a través de Internet para evitar mayores contagios. Todo ha afectado al proceso electoral, por lo que estamos aprobando dentro del calendario, no tenemos retraso, aquellas reformas a los reglamentos y otros nuevos que toca construir. Y en este momento, por ejemplo, nos encontramos en los cambios de domicilio en línea, a través del Internet, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, para aquellos que deseen hacerlo. Y permítame pedirle a la ciudadanía, ahora más que nunca necesitamos hacer esos cambios de domicilio. Inclusive personalmente yo me va a tocar sufragar aquí en la ciudad de Quito, porque de esa manera estaremos contribuyendo a que no haya aglomeraciones, a que no se dé la posibilidad de estos viajes de carácter intercantonal, interprovincial. Antes lo hacíamos porque es una fiesta democrática y era el pretexto para ir a encontrarnos con nuestros coterráneos, con nuestra familia, ir a celebrar el triunfo o la expectativa del triunfo de los candidatos que eran del agrado de nosotros, pero ahora eso no va a ser posible. Por eso, ahora nosotros hemos implementado este mecanismo a través del Internet para que puedan hacer sus cambios de domicilio. Lamentablemente no hemos podido cumplir con dentro del calendario electoral que teníamos que hacer brigadas en las plazas, en los parques, en las escuelas. Nos acercábamos para que la ciudadanía tenga la facilidad de hacerlo personalmente. Ahora no ha sido posible, lo estamos haciendo a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, pero también pueden hacerlo personalmente en aquellos cantones, en este caso las cabeceras provinciales, donde ya pasan a semáforo amarillo y es donde ya estamos habilitando esta atención al público, como es en el caso del Guayas, por ejemplo. En Pastaza lo están revisando, en Sucumbíos, por ejemplo, en Santo Domingo, y hasta puede ir la ciudadanía a estos cambios de domicilio. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando. El presupuesto, para responder a la pregunta que usted me hacía, también ha sido trastocado, está siendo revisado. Hemos tenido que dar privilegio y contribuir al país, aunque nosotros desde antes veníamos pensando en un presupuesto muy austero, ahora salvar vidas es nuestra prioridad. Por eso es que hemos ajustado todo lo que se ha podido sin afectar la calidad del proceso electoral. Llevaremos un presupuesto que dé cuenta de que se va a trabajar con todas las garantías de transparencia, y esto será próximos a aprobar. ¿Por qué no lo hemos aprobado a pesar de que ya teníamos revisado este presupuesto? Es precisamente porque en este momento estamos analizando la posibilidad de cambiar la metodología, la forma de ir a votar el día de las elecciones. Ahí tenemos dos posibilidades, una mixta que dice presencial una buena parte de la población y de manera por internet, de manera con el voto telemático, otra parte de la población.
Hay otra propuesta que diríamos que no, que tiene que ser presencial, pero en varios días, segmentando a la población, pueden ser en 3 días, que ¿para qué hacemos esto? Para rebajar costos y también para, sobre todo, para garantizar y cumplir con las medidas que nos están dando las autoridades sanitarias del distanciamiento, que ahora es que sí podemos salir, sí podemos volver, entre comillas, a la nueva normalidad, no diría entre comillas, a la nueva normalidad, y de esa misma manera el proceso electoral tendrá que cuidar estas garantías de salud, y por eso es que nosotros todavía no hemos aprobado y esperamos que ya en los próximos días, pensábamos hacerlo esta semana, pero queremos hacerlo con absoluta responsabilidad, analizando qué pasa en los países, en Latinoamérica, en la región, porque es la primera vez que se presenta esta situación, para no bajar el riesgo al mínimo de contagios, pero también cuidar al máximo la transparencia del proceso electoral. Para esta definición de esta propuesta, estas dos propuestas, la primera tiene que ver con la adquisición tal vez de un software muy avanzado que garantice que el proceso electrónico tenga todas las garantías del caso. Eso es parte del análisis que ustedes van a realizar como miembro y pleno del Consejo Nacional Electoral. Así es, efectivamente, cuando pensamos que el proceso electoral tiene que llevarse a través del mecanismo de las redes sociales, utilizando la computadora, utilizando un teléfono, una tablet, a través del Internet, eso significa redoblar esfuerzos, buscar los mecanismos que den la garantía de que el sistema no va a ser vulnerado, de que no vamos a tener hackeos, de que no se va a caer el sistema. Y eso es un asunto muy delicado que pasa por varios ámbitos. Hay que ver la legislación ecuatoriana que nos prevé en un proceso electoral, las garantías del debido proceso, las reclamaciones, el reconteo, el voto secreto, el escrutinio público que dice el Código de la Democracia, para no incumplir con la ley, que podría causar la nulidad del proceso si nosotros fallamos en una de las condiciones que nos pone el Código de la Democracia y la Constitución. En segundo lugar, este sistema también pasa por la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, base fundamental para que podamos llegar a buen puerto, a un buen final en la proclamación de resultados. Todos sabemos que este proceso por Internet no goza de la confianza de la ciudadanía. Muchos actores políticos, académicos, periodistas se han manifestado abiertamente, y organizaciones políticas, que no estamos preparados para ir a este salto tan importante. Es más, en América Latina no hay una experiencia donde haya sido exitosa llevar elecciones a través del Internet. En otros países que se conoce, por ejemplo, Francia lo hacía, pero tuvieron que retroceder para utilizar el mecanismo manual presencial, porque realmente su máximo organismo de control determinó que habían tenido amenazas de hackeo, amenazas de interferencia en el proceso, y no quisieron exponer la transparencia del proceso electoral. Esas experiencias a nosotros nos llevan a analizar y a tomar la mejor decisión. Presidente, hablando de las organizaciones sociales, en los próximos 4 meses vence el plazo para que estas organizaciones puedan obtener la vida jurídica o puedan ser habilitadas para el proceso eleccionario. ¿Eso está avanzando a pesar de la situación del COVID? ¿Siguen esos procesos normales del tiempo para que estas organizaciones puedan estar habilitadas y ser parte del proceso 2021? Sí, nosotros estamos ya dentro de la fase de cierre de la calificación y la entrega de la personería jurídica a las organizaciones políticas que quisieran participar en las próximas elecciones. Lamentablemente el plazo se concluye el 19 de junio y muchas organizaciones, bueno, no muchas, algunas organizaciones no han podido presentar el requisito número 1, que son las firmas, que necesitan cumplir con un número de firmas, porque están imposibilitados a seguir recogiendo las firmas. Y en segundo lugar, la imposibilidad del Consejo Nacional Electoral de trabajar en su verificación, puesto de que eso se necesita hacerlo de forma presencial, con técnicos que se contratan, con el personal que se contrata, y esta emergencia nos tiene realizando trabajos que de forma presencial no lo podemos hacer. Lamentablemente eso
el tiempo no nos permite extender más aquello. Solo las que estarían ya con los informes favorables se podría dar trámite. Estamos analizando en qué circunstancias están. Les hemos recibido, algunas organizaciones nos han presentado firmas, pero nos vemos en la imposibilidad de hacer su verificación porque no tenemos al personal trabajando en las oficinas por las medidas de seguridad. Entonces, veremos nosotros cuando el momento que el 19 de junio se cierra el reconocimiento y la entrega de la personería jurídica de organizaciones políticas, con cuántas sería posible llegar a las próximas elecciones. Presidente, sería muy importante. Hay una nueva reforma a la ley electoral, al Código Electoral, que hablaba de la presentación obligatoria de debatir de hacer debate entre los candidatos. Pero con esta situación del COVID-19, todo eso se está trastocando o está sujeto a la realización tal como lo aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? ¿Se va a seguir con la misma línea de lo aprobado por el Código Electoral? Por supuesto, nosotros no podemos omitir disposiciones legales, tenemos que cumplir, buscar mecanismos alternativos para evitar mayores contagios y no hacerlo presencial. Sin embargo, todavía tenemos algunos meses para su preparación. En este momento nos encontramos con la elaboración de una propuesta borrador todavía de lo que sería el reglamento para llevar adelante los debates. Un debate sobre todo de carácter presidencial, y todos los que se expone a los candidatos donde tienen que presentar sus planes de trabajo, su capacidad, digamos, de convencer, porque el debate es para convencer al electorado, para ganarse el voto de confianza, tiene que ser muy bien planteado. No es una cuestión de sentarse en dos sillas y el que más grita, el que más se toma, no. Es todo un proceso muy serio, responsable, que lo estamos haciendo. Primero tiene que pasar por la aprobación del Pleno, por un reglamento donde se demuestre que las condiciones del debate son equitativos, son con las mismas reglas para todos, con total imparcialidad. Lo tienen que hacer, esto no lo puede hacer cualquier persona. Tenemos nosotros aliados importantes como organismos internacionales que ya tienen amplia experiencia de realizar debates, inclusive en Estados Unidos de Norteamérica, en otros países, en Argentina, que han tenido experiencias ya con lecciones aprendidas, con los errores. Estos debates, Presidenta, estos debates serán en señal abierta en la televisión, los medios de comunicación. ¿Tienen ustedes ya una idea, el reglamento, cómo van a hacerlo? Sí, claro. Nosotros tendremos que hacer a través de una gran cadena nacional, así lo determina el Código de la Democracia. Tiene que ser cubierto en los mayores medios de comunicación, tiene que ser transmitido, lo haremos en radio y televisión, es muy importante, y lo haremos tal como manda el Código de la Democracia. 3 semanas antes al día de las elecciones debe haber un debate, sobre todo en los presidenciales, que así está determinado. Uno será antes de la primera vuelta y de haberlo también será uno antes de llegar a la segunda vuelta. Así esa pregunta de los medios de comunicación, Presidenta, porque usted conoce que la mayor parte de los medios de comunicación no han sido cancelados, los rubros de la época anterior de las elecciones pasadas, y existe una deuda pendiente con los medios de comunicación. Por eso le hacía la pregunta, dentro del presupuesto para el año 2021, ¿están considerados estos rubros no cancelados o cómo quedó ese tema? Bueno, el Consejo Nacional Electoral hizo los requerimientos 15 días después de haberse cerrado el proceso electoral en el monto de aproximadamente 36 millones de dólares, que es lo que costó el pautaje de las diferentes campañas de los candidatos, de los cuales hasta ahora Finanzas apenas ha transferido la cantidad de 8 millones de dólares que han sido pagados hasta donde ha sido posible cubrirlo. El resto está pendiente. Los informes que han presentado los medios de comunicación, de radio, prensa escrita, televisión, vallas publicitarias, están con el ok. Algunas cosas muy pequeñas que han faltado, pero es muy poco aquello. En cuanto Finanzas deposite a las cuentas del Consejo Nacional Electoral la cantidad que se requiere, más o menos unos 30, 29 millones de dólares, nosotros en menos de 15 días, en menos de 8 días procedemos a pagar. Mientras no tengamos esos fondos, no lo podremos hacer. Para el próximo proceso electoral también se prevé esos rubros que por la Constitución debemos considerarlo. Presidenta, sería muy importante conocer 2 cosas puntuales en torno a este tema de lo que tiene que ver a el proceso eleccionario 2021.
y uno de ellos tiene que ver justamente con el hecho exclusivamente de los actores políticos. ¿Cómo van a hacer el control? ¿Qué dice el código nuevo, el nuevo código electoral sobre el control de la publicidad anticipada y el control de los gastos? Porque esto ha sido tal vez un talón de Aquiles del Consejo Nacional Electoral, que los actores, los movimientos políticos antes de la campaña empezaron a pintar paredes, empezaron con una pre-campaña electoral. ¿Qué dice el nuevo código sobre este tema, sobre el control del gasto electoral? Sí, primero son dos cosas diferentes. La primera son las posibles infracciones que podrían cometer los candidatos con campaña anticipada. Y otra cosa es el gasto electoral de la campaña propiamente dicha. Entonces, el tema de la campaña anticipada, nosotros habíamos resuelto el año pasado, si no mal recuerdo, en diciembre, de empezar el control de la campaña anticipada desde el mes de enero de este año, hasta llegar al día de donde ya se autoriza formalmente hacer campaña electoral. Lamentablemente no lo pudimos hacer porque se necesita de recursos económicos para hacer la contratación de una institución que tenga todos los instrumentos, todos los mecanismos para controlar radio, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias. No lo hemos podido contratar, nosotros tendremos que rever eso. Lo haremos, sí, más adelante, según como consta el calendario electoral, habrá el control de campaña anticipada. Sin embargo, de ello, a pesar de no haber contratado los servicios de una empresa, nosotros estamos haciendo el debido control, ya sea a través de las diferentes delegaciones provinciales o desde la matriz, que tenemos gente que sí está monitoreando. Tenemos otras instituciones también amigas, como es Participación Ciudadana, que llevan el monitoreo dentro de sus limitaciones, dentro de sus posibilidades, y se vienen registrando algunos actos como usted ha manifestado. Lo tenemos registrado. Finalmente, en segundo lugar, el gasto electoral. Sí, el gasto electoral tiene que ver ahora con un nuevo código de implementar un sistema contable que permita mirar al ciudadano y a la ciudadana quiénes son los aportantes de la campaña de uno u otro candidato. Eso tiene que ser bancarizado, según como manda el nuevo código, y tiene que ser visto en la página web del Consejo Nacional Electoral para conocer quiénes son los financistas de esta campaña que se puede hacer. En ese sentido, estamos trabajando, tendremos que implementar un software también para llevar un control real de acuerdo como manda el nuevo Código de la Democracia. Presidenta, tengo entendido que usted es una fiel defensora de los procesos y de su institución. El gobierno nacional está anunciando el recorte presupuestario y está incluso sacando a algunos funcionarios públicos. En el Consejo Nacional Electoral también se va a aplicar esta medida adoptada por el gobierno nacional, que debe ser de inmediato cumplimiento por parte de otros organismos. En el caso del CNE, aplicarán esto porque tengo entendido que muchas direcciones provinciales trabajan con el mínimo de empleados para llevar adelante los procesos. Sin embargo, se estaría a través del gobierno nacional queriendo sacar a muchos funcionarios públicos. En el caso del CNE, ¿qué va a pasar? Bueno, primero decir que el CNE fue una de las funciones del Estado que primero fue afectado por esta reducción de personal. Usted recordará, en noviembre del año pasado se pretendió desvincular al 50% del personal operativo porque tienen nombramiento ocasional. Nosotros defendimos ese proceso, defendimos los empleos y defendimos tener el personal suficiente para poder preparar el proceso electoral. De la misma manera seguiremos defendiendo la institucionalidad, sin descuidar y sin hacer mirar a otro lado la necesidad económica que tiene. Por eso nuestro compromiso de seguir haciendo los ajustes necesarios en el gasto corriente. Hasta la fecha, desde diciembre hasta la fecha, nosotros hemos bajado los sueldos a diferentes niveles jerárquicos. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, lamentablemente, en algunas áreas ha habido despidos de personal, pero nosotros consideramos que ya no tenemos a dónde más contribuir. Estamos buscando optimizar recursos en otros gastos corrientes, como arriendos, vehículos, viáticos, e inclusive seguir ajustando a los sueldos del jerárquico superior. Hasta ahora nosotros en cuestión de sueldos hemos ahorrado $2 millones haciendo estos ajustes y contribuyendo.
y continuaremos haciendo. Pero, por ejemplo, yo quiero decir, y es la primera vez que lo voy a decir, usted ha abordado este tema, la reducción de 6 horas de laborales que se plantea para el sector público en el Consejo Nacional Electoral es imposible hacerlo. No podemos reducir, al contrario, el Consejo Nacional triplica las horas de trabajo del personal en un proceso electoral, si no, no saldremos nunca con la preparación de las elecciones del 2020. La función electoral es la función más pequeña de la carga burocrática, si no me equivoco es el 0.10% de toda la carga burocrática del país y no podemos ajustar más aún cuando tenemos esta gran responsabilidad de preparar elecciones. Presidenta, ¿algún mensaje final para cerrar la entrevista? Bueno, yo quiero llamar a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que es un momento en que todos debemos arrimar el hombro para salvar vidas. Todo lo que hagamos desde los hogares, desde las instituciones, será pensando en aquello y el Consejo Nacional Electoral se compromete con aquello. Pero también necesitamos defender la democracia, necesitamos trabajar en un proceso transparente para que al final tengamos elecciones limpias y declarar los resultados que el pueblo ecuatoriano exprese en las urnas y ese es nuestro compromiso. Lo estamos trabajando, seguiremos trabajando con esa misma mística, pero necesitamos el apoyo también de la ciudadanía para que nos acompañen el control y la veeduría de la preparación del proceso electoral, de los medios de comunicación, que nos den los espacios y pregunten todo lo que tienen que preguntar para transparentar nuestras decisiones, de las organizaciones políticas, que se organicen de la mejor manera, que hagan alianzas políticas para llevar un mejor control el día de las elecciones en el conteo de votos, es parte fundamental de eso, y también de la comunidad internacional, que seguro nos van a acompañar como observadores para que este proceso dé garantías absolutamente de transparencia y limpieza para las elecciones del 2021. Presidenta, se me quedaba una sola interrogante más, por favor, ayúdeme. El tema es de la designación de las nuevas autoridades. Salió el tema de Home, ahora hay una nueva modalidad. Háblenos sobre un poquito de eso. Eso fue parte de la reforma del Código Electoral. Brevemente para cerrar ahí. Claro que sí, son varios temas, ese es otro de los desafíos que nos ha tocado enfrentar, parece que todo estaba listo para que nosotros asumamos ese gran desafío. Son varias cosas importantes que el nuevo Código de la Democracia determina. ¿Cómo ahora se va a hacer la votación? Se llama, para hacerlo muy sencillo, ya no se aplica el método de Hunt para la adjudicación de los escaños. Para hacerlo muy sencillo, ahora la ciudadanía tiene que salir a votar, que esa es otra forma de votación también, ya no es abierta y para poder escoger, tendrá que votar en plancha. Encontraremos la papeleta con un solo casillero que pondremos solo una raya y votaremos por el partido político que nosotros simpatizamos. Esa es la metodología, ya no hay cómo escoger, si son 4 asambleístas, voy a coger uno por cada partido porque son diferentes personas que me gustan. Tendré que escoger el partido político y votar solo por ese partido que equivale para los 4 autoridades que vamos a elegir. Se ha cambiado la metodología de votación, vuelve la metodología de votación en plancha. También se han implementado el encabezamiento de listas por las mujeres, las sanciones políticas por violencia política de género. Son muchas cosas que nos va a tocar hablar y tendremos que ir informando poco a poco, capacitando, educando a la gente respecto a estos cambios que el Código de la Democracia. Hemos dado pasos importantes para mejorar la calidad de la democracia del Ecuador, pero también hay que capacitar, hay que socializar, hay que enseñar a la gente cuáles son estos cambios y también son otro de los desafíos que tenemos que enfrentar las autoridades actuales. Muchas gracias a la doctora Diana Atamaín, ella es la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Muchas gracias por la oportunidad. Hay muchos temas que tratar, como ya lo he señalado, y a medida que va pasando el tiempo, mejorando las condiciones también sanitarias de nuestro país, habrían ir incorporándose algunas acciones pendientes que realizar. Esta información que ha brindado la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador es muy importante, muy vital, no tanto para los actores políticos, sino para toda la colectividad ecuatoriana en general. Muchas gracias, presidente del Consejo Ecuatoriano, del Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí en Esmeraldas Informa.